Estrada Gámez, y yo soy una sobreviviente que participó como militante activa en el movimiento de acción revolucionaria desde su fundación, pues hasta esta década en que terminó, más o menos por ahí en los años 80, de diferentes maneras. Es toda una experiencia histórica, no la mía, sino la de nuestros compañeros heroicos que le dieron sobrevivencia a una lucha tan importante. Entonces, antes que todo, me presento de esta manera, porque es casi inédita mi presencia, ya que nunca lo había hecho. Y para mí es muy significativo, porque el hecho de estar aquí no es una casualidad ni algo de no gran importancia, sino algo que para mí es muy simbólico, ya que pudiera ser el principio de volver a retomar de manera muy seria, ya con una verdadera dirección, otra vez la bandera, y no dejar que apague la mechita de una vela que ha seguido encendida desde siempre. Entonces, por eso mismo agradezco la distinción que me hace a través de Diego la historia, porque justamente sé que en Guanajuato sobrevive también el mar. Tenemos aquí la presencia de uno de nuestros más distinguidos dirigentes nacionales, el camarada Armando Gaitán, y para mí esto es muy importante. Entonces, por eso agradezco doblemente la distinción que se me hace, ya que Chihuahua pues tuvo una gran presencia en el mar. Aunque la experiencia a la que Diego me invita, ¿verdad?, no es el mar, sino la experiencia de uno de los guerrilleros, también de gran calibre, como diría un gran maestro que yo tuve, ¿verdad? No era cualquier cosa, Diego Lucero. Entonces yo pienso que esta oportunidad me la da la historia a través de Diego Lucero y a través de los organizadores de este tan importante evento que justamente se da aquí, en la cuna donde surgen todas las contradicciones. A través de la voz del dueño de la historia, yo agradezco infinitamente a Diego Lucero esta distinción. Y como tenemos pues muy poquito tiempo, yo le paso el micrófono. Me gustaría que aquí hay compañeros que también han leído el libro, ¿verdad? Y lo que yo puedo decir, pues Diego Lucero fue un gran personaje de la guerrilla de Chihuahua. Históricamente, pues es de los precursores. Cuando leí este libro había leído otros también, y cuando terminé de leer 20 de cobre, Los años heridos, y luego este libro, me pude explicar, ¿verdad?, de que hay una razón para no dejar morir esto. Esta experiencia de esta lectura a mí me hizo darme cuenta del gran humanismo, del gran calibre de estos compañeros fundadores de la guerrilla, así como los maestros del mar, también el compañero Diego de los guajiros, así le llamó, parece que Lucio, a la guerrilla, así dice el libro que Diego escribe. Diego Lucero, su hijo, Diego Lucero Estrada, acerca de su padre, Diego Lucero Martínez. Me parece que este libro implica una gran enseñanza para una juventud, ¿verdad?, que no es verdad, que no se interese por nada. Me dedico a la cátedra en la Universidad Michoacana y imparto la clase
de filosofía, de todos los niveles, desde primero hasta que se termina la preparatoria. Así que me consta de que la juventud no está perdida. La juventud tiene una gran inquietud y en la voz de estos hijos de nuestros hombres ejemplares, como son nuestros compañeros dirigentes de la guerrilla mexicana, ¿verdad? Esta juventud puede encontrar grandes enseñanzas. El libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, algo que a mí me gustó mucho. Habla con gran sensibilidad el hijo de Diego, pero sobre todo encuentro aquí la presencia de una verdadera compañera que sin asumirse guerrillera, sin ser guerrillera, sin afiliarse, según interprete la lectura del libro, pues hace un gran papel también, o sea, un gran papel de lealtad, de heroísmo, de entrega con su compañero. O sea, a mí me gustó mucho porque sentí como algo muy integral, un hijo, un padre, una esposa, una familia y una guerrilla que se vuelve nacional, ¿verdad? Y que con mi vida sí tiene algo que ver, porque cuando lo asesinaron, le comentaba yo a Diego que no fue casual, porque cuando asesinaron a Diego, yo también compartí esa noticia y repartimos sus fotografías, nos indignó mucho. Bueno, pues creo que el momento de que me pase a Diego son. Gracias, María. Gracias, Alzado Manuel, por la invitación. Gracias a todos ustedes por recibirnos aquí en Celaya, en el Bajío. Mi padre fue Diego Lucero Martínez, ingeniero Diego Lucero Martínez, guerrillero. Él fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chihuahua. Él tuvo inquietudes de cuestiones sociales que lo obligaron desde muy joven a radicalizarse. Es decir, muchos jóvenes se radicalizan cuando el 2 de octubre, uno de sus compañeros de mi padre, que me dio mucha información para este libro, me decía que él sobrevivió a la masacre del 2 de octubre del 68. Y me comentaba, en el libro aparece como José Luis, su nombre real era Ismael Hernández, que él cuando sale vivo de la plaza de Tlatelolco, él no tenía muchas nociones de qué quería políticamente, pero él al ver caer a unos metros de él a compañeros, a 5 metros a una niña víctima de un balazo, una señora caída por las bayonetas del ejército o los disparos del batallón Olimpia, él solo quería tener un arma para contestar, para no quedarse con esa sensación de impotencia y de cobardía y no responderle al gobierno de la misma manera en que el gobierno se comunicaba con sus estudiantes, con sus jóvenes, con su pueblo, que era a través de la violencia. No sabemos a través de quién ni cómo, pero mi padre desde 1965 ya estaba radicalizado, que fue seguramente con los grupos que asaltaron el cuartel Madera, porque uno de mis tíos encuentra armas largas en un closet. Por esas mismas fechas muere mi abuela y es muy probable que por eso él ya no haya estado en ese autobús que se perdió y que no llegó a aquel mítico asalto el 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua. A él organizan una huelga muy fuerte en Chihuahua, los estudiantes, él, aunque ya daba clases de ingeniería, todavía era alumno, entonces era presidente de la sociedad de alumnos, lo corren de la universidad, lo despiden por esa huelga que hicieron, le avisan que no va a tener más trabajo en Chihuahua y acabamos, mi madre, mi padre, mis 3 hermanas y yo en la Ciudad de México.
Después, bueno, formó un grupo. Él fue el primero realmente en tratar de coordinar y de organizar a todos los grupos que estaban surgiendo de manera aislada, porque como él tenía tanto tiempo ya en la clandestinidad, tenía muchos contactos de muchos lados, entonces en muchas acciones que desarrollaron ellos ya actuaba el FUS, hacían cosas con la gente de Lucio Cabañas, subieron a unos compañeros de ellos a la sierra para que aprendieran de la guerrilla rural. Lucio manda a 2 o a 3 compañeros, no recuerdo, a que aprendan a moverse en el entonces Distrito Federal. Y bueno, entre todas estas cuestiones organizan, él se pone de acuerdo con Raúl Ramos Zavala, ¿no? Que también traían como las mismas ideas. Ellos se estaban radicalizando, al grupo de Raúl le llamaban Los Procesos, y coordinan un doble triple asalto o doble triple expropiación. Se iban a hacer 3 en Nuevo León, en Monterrey, y 3 en Chihuahua. El viernes 14 de enero de 1972 se expropian 2 bancos porque no completan la cantidad de guerrilleros necesarios, fallan algunos cuadros, se hacen 2 bancos en Monterrey, y al día siguiente, el sábado 15 de enero de 1972, se expropian 3 bancos en la ciudad de Chihuahua. En uno de ellos cae mi tía, prima de mi madre, mi tía Belina Gallegos, otro guerrillero, que era Oscar, su nombre revolucionario era Oscar. Le cae una esquila a uno más. Los otros 2 bancos sí se dan bien, se hacen bien, la expropiación se concreta, vamos a decirlo así, pero uno de los participantes se ponen nerviosos, su papá lo nota, total, los aprenden, a mi padre lo aprenden con vida, lo torturan, lo carean frente a otro entonces guerrillero, que después fue diputado federal, su nombre es Marco Rascón. Tal vez ustedes lo recuerden porque es un exdiputado de cuando el PRD valió la pena, que se puso una máscara de cochino en un uniforme de Ernesto Cedillo. Entonces Marco Rascón fue el último que ve con vida a mi padre, los carean, y a las pocas horas entran a decir que literal, ya vimos en la madre al pendejo de tu jefe, el muy güey se quiso meter a la casa de seguridad que tenía no sé dónde. Marco les dice, pero ¿cómo? Si me carearon con él hace 5 o 6 horas. Entonces lo que hicieron con mi padre fue una ejecución extrajudicial. Le entregan el cuerpo a mi abuelo con la condición de que no abran el féretro. Evidentemente mi madre no había llegado, mi madre estaba en la Ciudad de México. Mi abuelo paterno y una de mis tías no soportan el no despedirse de él, abren el féretro y ahí se dan cuenta de todo lo que solían hacer los cuerpos represivos de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí siempre sabiendo quién fue él, pero a mi madre la estuvieron siguiendo muchos años. Ella no participó, ella sabía lo que hacía mi padre, ya había abandonado la casa, tenía 1 año fuera de nuestra casa. Y yo siempre supe, pero mi madre nos alejó del entorno político que rodeó su vida y su muerte, porque ella todavía 2 o 3 años la estuvieron siguiendo los policías de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, bueno, así crecimos hasta que en el 2005 nos buscan de una fundación que no sabíamos que existía, que se llama Diego Lucero, para meter su caso en la extinta FEMOS. A mí me corresponde ir al Archivo General de la Nación, y cuando veo todo lo que tenían ahí sobre mi padre, yo dije, esto se tiene que saber, porque yo había leído de mi padre, lo menciona Julio Scherer, habla de Carlos Montemayor, Elena Poniatowska, luego unos panfletos también hablaban de él, pero en ninguno se hablaba, de todos lo mencionaban como alguien importante en el movimiento armado socialista de los 60s y los 70s, pero nadie se había dado la tarea de escribir. Algunos sobrevivientes me dijeron que no lo habían querido hacer por lo brutal que fue su muerte, que lo hacían por respeto.
y no le habían querido dar tampoco información a nadie de todo lo que vivieron en aquella época. Entonces, bueno, recibí ayuda de gente, de escritores como Carlos Montemayor, como Fritz, no que me lo hayan escrito, ellos me decían, hazle así, hazle así, esto está mal, ¿no? Fritz me decía, carnal, estás escribiendo muy bien a dos voces, tú dando tu testimonio de lo que vivieron, cómo lo vivieron, después una narración sobre la vida de tu padre, y luego se aparece una pinche voz extraña y dice esto qué es, así no se escribe, en fin, me ayudaron Marco Rascón, Pizarro, que son ex compañeros de él, periodistas, escritores, columnistas, y aquí está, es la segunda edición. El año pasado se cumplieron 50 años de la ejecución extrajudicial de mi padre. Hace 11 años editamos la primera versión, se terminó, y ahorita hace un año la sacamos, porque el 15 de enero de hace un año se cumplieron 50 años. Entonces, pues aquí está, lo vamos a tener ahí. Pronto va a estar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, tenemos que cumplir unos trámites. Tenemos ahí un amigo que me ayudó a escribirlos, Fritz Glockner, muy amigo de Taibo, pero nos piden algunos trámites para que se pueda encontrar en las librerías Educar y del Fondo de Cultura Económica. Por el momento solo lo tenemos aquí, si no quieren admitir, no sé si vaya a haber preguntas, respuestas o algo. ¿Alguien? ¿Un chiste? ¿Nada? ¿La podemos adquirir aquí afuera? Ahí lo tenemos. ¿Qué cuesta? 7,000 pesos. No, 150. 150 pesos cada libro. Porque de lo que se trata es de que lo lean, de que conozcan esa parte, que son historias negadas, calladas, ocultadas, distorsionadas, porque hay muchísima gente que se dice comandante, guerrillero, yo fui, yo hice, se venden como los grandes héroes, y al paso del tiempo uno se da cuenta de que las cosas no fueron así. Entonces, en buena medida también por eso lo quise publicar, y bueno, ahí está la realidad, la verdad, todo lo que está escrito aquí es o porque mi madre me lo dijo, o mis tíos, o sobrevivientes, o documentos, y lo peor y lo más importante de todo, el gobierno siempre dijo que mi padre había muerto en un enfrentamiento. Cuando fui al Archivo General de la Nación, ahí encontré su declaración firmada por Luis de la Barrera. Es decir, ellos mismos registraban las contradicciones de sus mentiras y de sus crímenes. Eso fue la gota que derramó el vaso, digamos, para que yo me decidiera a escribir el libro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o ya pasamos a lo siguiente? O sea, ¿alguien quiere pagar 10,000? ¿No? A ver, muchas gracias, compañeros. Como ya nos llegó la depresión, ya aquí le entregamos el Gracias. Compañeros, nada más para saber